Pedimos a los niños que vayan con sus maestras. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Leemos juntos este pasaje que dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una nube, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te doy muchas gracias nuevamente por la bendición que nos das de abrir tu palabra y compartir esta enseñanza que tienes para nuestra vida. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude en este momento y que pueda, Señor, pues expresarlo de la mejor manera para mis hermanos. Bendícenos en esta noche, Señor, en este momento en el que dedicamos para alabarte, pero también, Señor, para tomar enseñanza para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al leer nuestro pasaje, es verdad que nadie, podríamos decir que absolutamente nadie compra una lámpara y luego va y la guarda debajo de su cama para que esté alumbrando ahí. De hecho, si nosotros viéramos que alguien hace algo así, pues inmediatamente lo calificaríamos como de una persona que es ridícula, porque no es algo que sea bueno. No obstante, podemos ver que a través de la historia, el pueblo de Dios ha hecho algo similar. Ha escondido la luz de Cristo, no la ha dejado que alumbre, no la ha dejado que brille. Y una y otra vez, pues, la han tenido que guardar cuando el Señor dice que sus hijos, sus discípulos, los que Él vino a salvar, los puso en este mundo para que puedan brillar como una luz que es necesaria ante tanta oscuridad. Y creo que muchos de nosotros deseamos que eso se deje de hacer. Creo que muchos de nosotros quisiéramos que ya no se ocultara esa luz de Cristo para la gente, porque vivimos en un mundo que cada vez está más lleno de confusión, cada vez la maldad está más acentuada, y en donde la sociedad misma, el mundo mismo, a través de todo lo que están viviendo, podemos oír como un grito que piden con ansiedad que alguien pueda levantarse y con convicción firme pueda decir: este es el camino, síganlo. Vamos a leer allá en Isaías capítulo 30, versículo 21.
Isaías 30, versículo 21, dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Una voz que pueda decir, este es el camino, síguelo, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y ni por un momento podemos dudar que esa voz que debe expresar esas palabras en este mundo es la iglesia. Creo que todos entendemos que es la iglesia que Dios ha llamado para que pueda brillar, para que pueda alumbrar en este mundo. ¿Y quién más que la novia de Cristo, verdad? Quien Dios ha comprado con su sangre, la iglesia que es la novia de Cristo, y que ella es la que tiene toda autoridad de decir, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Porque es la iglesia que conoce el camino. La iglesia de Cristo, hablando de los redimidos, de los entregados al Señor, ellos son, nosotros somos, aquellos que hemos creído somos los que conocemos el camino. Por lo tanto, necesitamos gritar, decir al mundo, este es el camino, síguelo, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pero como decía, muchas veces la iglesia misma ha dejado de brillar y ha escondido esa luz debajo de alguna luz, debajo de algún candelero, debajo de alguna cama, y no ha brillado. Y en nuestra meditación de esta tarde podemos decir o podemos meditar especialmente cuáles son esos obstáculos que no nos dejan como iglesia que nuestra luz, la luz de Cristo, brille en un mundo de oscuridad. Son obstáculos, son como lugares donde nuestra luz, si es intensa o si es débil, es opacada por ellos. Así que meditemos en cuanto a esos obstáculos y pensar en cuál de ellos pudiéramos nosotros estar fallando. ¿Qué es lo que opaca nuestra luz? Podemos pensar en el primer obstáculo. El primer obstáculo que nosotros encontramos o en el cual hoy vamos a meditar es la indiferencia. ¿Sabe, hermano, cuál es la mayor razón por la cual nosotros no estamos comprometidos con el evangelismo? Es la indiferencia. No es difícil ir y compartir el evangelio con la gente, no es difícil. Hay muchos lugares donde podemos ir y compartir del evangelio. El mayor obstáculo no es el rechazo de las personas cuando llevamos el evangelio y nos pudieran decir que no, porque cuando hemos ido, mucha gente nos acepta y quiere escuchar del evangelio. Ese no es el mayor obstáculo. Tampoco el mayor obstáculo es la falta de recursos, porque muchas veces no necesitamos ni siquiera el recurso para poder llevar el evangelio. Yo recuerdo hace tiempo a un joven que tenía muchos deseos de compartir del evangelio, y su propósito de él para poder llevar el evangelio era poder obtener un vehículo grande, una pantalla grande, un proyector y poder seguir a compartir el evangelio. Pero como no lo tenía,
pues no podían ir. Pero ese no es el obstáculo. Realmente en la palabra de Dios no encontramos en que nosotros necesitemos de algo más para compartir el Evangelio que a Cristo mismo en nuestra vida. Pensamos en aquellos hombres que recibieron a Cristo y que inmediatamente después de tener ese encuentro con el Señor, lo primero que hacían era hablar de lo que Dios había hecho en su vida, de cómo Dios les había transformado, cómo Dios les había cambiado. Así que la mayor razón por la cual nosotros no dejamos que nuestra luz brille es la indiferencia, es la apatía, es el poco amor que nosotros tenemos por las personas que se están yendo al infierno. Ese es el principal obstáculo. Falta amor en nuestro corazón, falta entrega, falta ese deseo de ir y compartir. Déjeme decirle que en Ezequiel capítulo 3, versículo 18, nos dice el Señor con respecto a lo que dejamos de hacer nosotros cuando sabemos que debemos de hacerlo, y qué es lo que el Señor va a exigir de nuestra vida. Dice capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sigue diciendo: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestra responsabilidad es compartir. Nuestra responsabilidad es hablar al impío, hablar al que no conoce de Cristo. Nuestra responsabilidad es brillar ante un mundo que se está yendo al precipicio por no ver cuál es el camino. Y nosotros somos quienes tenemos que indicarle: este es el camino. Entonces, la indiferencia nos hace que no dejemos que nuestra luz brille como pueblo de Dios. Lo segundo que nosotros, el segundo obstáculo que nosotros tenemos y que no nos permite dejar brillar la luz de Cristo en la vida de los hombres es la religiosidad. Y esto es cuando muchas veces nosotros nos conformamos con ser personas simplemente que profesamos una religión, donde pensamos que el pertenecer a un grupo religioso que predica la verdad, ya con eso, ya nosotros estamos del otro lado y pues estamos bien con Dios. Y nos conformamos en muchas ocasiones con pasar solamente unas cuantas horas o un poco tiempo en la semana para cumplir con nuestra religión y considerando así que ya cumplimos con Dios, sin meditar realmente que la verdadera religión que el Señor aprueba es aquella vida práctica que se ve día a día en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo. Dice Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículos
26 y 27. Es 16, perdón. 16 y 17. Santiago 2. No. A ver, ¿es uno? Perdón. Sí, perdón, es capítulo 1. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sigue diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión que Dios aprueba no es la religión que está en nuestra mente, sino la religión que Dios aprueba es aquella que se muestra a través del bien hacer con el necesitado. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo he creído en Cristo y creo que yo soy salvo por haber creído en Cristo, pero mi fe se va a mostrar en un acto de bondad hacia mis semejantes. Y el Señor me dice que lo muestre con aquellos que en verdad tienen necesidad. Y aquí nos menciona las viudas y los huérfanos. ¿Sabe, hermano? Una cosa muy importante que la gente en el mundo ve es cuando saben que usted y yo somos cristianos y que a veces tenemos hermanos cristianos, viudas cristianas, huérfanos cristianos, y que estamos atentos cerca de ellos para poderles ministrar, ayudar en sus necesidades. Pero cuando nosotros, aún sabiendo esto, no lo hacemos, sino solamente nos conformamos con saber que somos cristianos, y ahí entonces estamos estorbando a que la luz de Cristo brille. Pero cuando ponemos en práctica lo que sabemos, y en este caso, en cuanto a la religión, es que vayamos y lo pongamos en práctica con aquellos que tienen gran necesidad. Es otro obstáculo por medio del cual nosotros a veces no compartimos o no alumbramos a este mundo por no poner en práctica lo que sabemos. Así que la religiosidad es otro obstáculo que no deja que la luz de Cristo brille, y que la iglesia, sabiendo esto, debería de dejar que esa luz brille. Enciende una luz, dice el canto, y déjala brillar, la luz de Jesús. Cristo ha encendido esa luz en nuestro corazón, en nuestra vida, y la ha encendido para que brille en este mundo lleno de oscuridad y de gran confusión. Lo tercero que nos impide dejar que nuestra luz brille tiene que ver con la complacencia. Nosotros muchas veces no dejamos que la luz brille porque consideramos que para llevar el evangelio o para cumplir el mandamiento del Señor que dijo: id y hacer discípulos por todas las naciones, tenemos que tener un llamamiento. Pero el llamamiento ya lo hizo Dios. Y podemos pensar que solamente el pastor, el diácono o algún hermano que esté ocupando un puesto dentro de la obra de Dios
es el que tiene que llevar la luz de Cristo. Pero esta es una responsabilidad general. Entonces, muchas veces decimos, es que yo no soy llamado, entonces, pues yo no tengo mucho que ver en esto. No voy a compartir. Cuando tenemos la oportunidad día a día de brillar ahí donde estamos, de compartir del Evangelio, donde la gente pueda saber que hay un camino y que ese camino es Cristo y que no se vayan más a la perdición. Muchas personas dicen, yo no soy llamado, pero el Señor no dijo en la gran comisión que los que tenían que compartir tenían que ser los llamados, sino todos aquellos que creyeran en Cristo tienen que compartir. Es interesante ver en la vida de algunas personas recién convertidas, donde Cristo ha hecho una transformación en sus vidas y tienen un deseo de hablar de Cristo, tienen un deseo de decir qué hay en su corazón y lo comparten con su amigo, lo comparten con su familiar, lo comparten con su vecino, porque en su vida hay un deseo de que todos aquellos seres queridos que están cerca de Él puedan experimentar lo que es Cristo en la vida de las personas. Y de esta manera están brillando, porque están hablando, no saben mucho, pero están compartiendo y están hablando a la gente de que Cristo es el camino a la vida eterna. Entonces, hermanos, a veces la complacencia es un obstáculo en el cual nosotros nos tropezamos o nos opacamos en cuanto a la luz. Dice allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, hablando de que no tienen que ser llamados para predicar, nos dice este versículo. Leemos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habréis alcanzado misericordia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo que Dios ha rescatado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado a brillar en este aspecto, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio de Cristo. Gracias a Dios, porque yo sé que muchos en esta iglesia lo están haciendo, pero queremos que aún más, que esta luz pueda seguir brillando, que más puedan unir su luz y pueda ser más intensa y la luz de Cristo pueda brillar en la vida de las personas. Un cuarto obstáculo que no nos deja que nuestra luz brille es la mezquindad. ¿Sabe una cosa, hermano? Esto es muy común cuando se trata de dar. Cuando se trata de dar, qué difícil. Nos duele, nos cuesta mucho. Un hermano decía, hermano, hay que dar hasta que duela la bolsa nunca duele realmente es nuestro egoísmo. Pensándolo literal, ¿verdad? La bolsa no duele. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que muchas veces no estamos dispuestos a dar. Si se trata de dar y aún cuando sabemos que hay gran necesidad,
lo hacemos en lo mínimo o en lo que no nos cueste, en lo que no tengamos que desembolsar nada, en donde tengamos que dar como para ver qué dimos, pero que en realidad no nos fue tan difícil hacer. Hay oportunidad. Apenas tuvimos la oportunidad y Dios nos ha dado tanta oportunidad y en la iglesia nos da tanta oportunidad de poder brillar en esos aspectos, hermanos, porque Dios en verdad nos ha colmado, creo que grandemente, de bendiciones en nuestra vida. Apenas pasó en San Rafael muchas personas que se quedaron inundadas, 1.80 de agua en sus casas. Llegó la voz de que necesitaban ayuda y sí se dio la ayuda, pero tal vez no como quisiéramos que se diera. Deseamos que se diera mucho más, que hubiera amor, que pensáramos en el prójimo, que pensáramos que a lo mejor se quedó sin nada y que no podemos hacer otra cosa más que dar algo, en este caso material. Nos cuesta porque pensamos, ¿y llegará esta ayuda? Yo no lo sé si llegará, pero yo le puedo decir que si yo lo he dado para el Señor. Y si yo lo he dado, lo he hecho para mi Señor. Y si mi Señor lo ha visto, pues Él sabe. ¿Cómo cuesta el dar, hermanos? Cuesta dar también el tiempo. Cuando a veces se requiere en algo, no estamos dispuestos a dar. Nos es difícil. Y esto opaca nuestra luz. Tal vez pensamos, el que tiene que dar es tal hermano, porque lo vemos que está bien. O tal otro hermano, porque tiene un negocio muy floreciente. O tal vez el pastor, porque él tiene que poner el ejemplo. También lo tiene que hacer, claro que sí. Pero la responsabilidad es de que todos tenemos que hacerlo para que la luz de Cristo brille a través de esto. Dice Santiago capítulo 2, ahora sí es del 16, 15 y 16. Santiago 2, 15 y 16. Dice este versículo, o estos versículos: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Ahí el Señor nos dice que tenemos que dar. Y especialmente cuando sabemos que hay gran necesidad y que nadie más a lo mejor podría dar, o que tenemos la oportunidad de nosotros de dar para que a través de esto se pueda dejar que la luz de Cristo brille. El Señor nos dijo allá también en San Mateo capítulo 25, San Mateo 25, versículo 42 al 46. Dice así: y como de un reclamo, cuando pueda llegar la gente o podamos llegar a las presencias, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Podríamos decir: ¿dónde está Dios para que le hagamos este favor? Dios está en la vida de los hermanos. Dios está en la vida de nuestros semejantes. Ahí está, esperando que nosotros lo hagamos. Y Dios en esta iglesia nos ha dado mucha oportunidad de poder hacer que la luz de Cristo brille. Hace unos días me llamó mucho la atención allá en la casa de nuestra hermana Consuelo, gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia, ya se la llevó. Y una vecina de ella, una señora ya grande, siempre que pasaba a visitarla, la señora estaba ahí muy atenta para ayudar a la hermana. La hermana estaba realmente en los últimos 3, 4 días muy, pero muy mal. Ya no podía hablar, ya no se podía levantar. Ya cuando deseaba algo, lo pedía medio escribiendo. Pero yo pude ver a esa señora que ahí estaba. Y yo no quiero decir que muchos hermanos de esta iglesia no hayan ido, pero ahí está la oportunidad donde la gente, porque la mayoría y toda la mayoría de la familia de nuestra hermana no era cristiana. Sus hermanas, sus hermanos, muchos de ellos no eran cristianos. Pero cuando veían que la hermana Consuelo se alegraba de ver que alguien de sus hermanos estaba ahí, ellas decían: por favor, pasen, venga a verlo. Dios nos ha dado la oportunidad de brillar con los que no conocen de Cristo. En esta iglesia hay muchos hermanos en que tienen esa necesidad y que Dios nos está dando a todos los que estamos aquí la oportunidad de brillar. No necesitas ser el pastor, no necesitas ser el misionero, no necesitas ser ningún otro, solamente necesitas ser un discípulo de Cristo. Porque a través de esto harás que la luz de Cristo brille. Allá hay muchos hermanos, allá hay hermanos en necesidad. En este tiempo, en la actualidad, en esta semana, sabemos el problema tan grande que está pasando nuestro país con todo lo que es el magisterio. Y aunque hay una gran confusión en todo, sabemos que dentro del magisterio hay un gran grupo de nuestros hermanos maestros, tanto aquí en Córdoba como en cualquier lugar, y que yo puedo decirles que no son ellos quienes están provocando esto. Sin embargo, están siendo afectados grandemente, y es ahí donde tú y yo podemos ir y acercarnos al hermano y hablar con él y platicar con él y animarle y decirle: hermano, Dios está con usted. Un hermano me preguntó y me dijo: hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer en esto? Y yo le dije: no sé, porque si lo hace, bien, y si no lo hace, pues bien. Todo está mal, no se puede mover para ningún lado. Si lo hace es mal, y si no lo hace es mal. Y no se puede mover para ningún lado. Y lo único que hice es que le dije al hermano: vamos a orar y ponerlo en las manos de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos que cuando no sabemos qué hacer, así como Josafat no sabía qué hacer, cuando la multitud se le vino encima y dijo: Señor, ¿no eres tú soberano? ¿No tienes tú el control de todas las cosas? Pues Señor, a ti acudimos porque nosotros no sabemos qué hacer. Y eso tenemos que hacer: orar. Porque sin duda muchos de nuestros hermanos están sufriendo. Hay oportunidad
de dejar que la luz de Cristo brille. Sirve a tu hermano. Sirvamos a nuestros hermanos. Aquí tenemos varios. Y como me he acercado a algunos de ellos y le he dicho, hermano, ánimo. Porque de manera personal estoy orando por ustedes y pidiéndole al Señor que Él muestre su justicia en todo esto. Entonces, hermanos, dejemos que la luz de Cristo brille. Dejemos que la luz de Cristo brille en nuestra vida, en un mundo que está lleno de oscuridad y de confusión. Pongámonos en el lugar de los que están sufriendo y vayamos y ofrezcámosle lo que podemos ofrecer, ya sea recurso material, ya sea tiempo, ya sea atención, ya sea lo que usted pueda dar, pero hagámoslo, porque cuando no lo hacemos estamos opacando la luz de Cristo. Entonces, hermanos, como dice el versículo de nuestro pasaje, capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no seamos indiferentes, no seamos simplemente religiosos, no seamos muy complacientes con nosotros mismos, no seamos mezquinos cuando se trata de dar. Dejemos que la luz de Cristo brille en nuestra vida. La iglesia es quien debe dar esa voz al mundo lleno de oscuridad y gritarles y decirle: este es el camino, la verdad y la vida. No te desvíes de él ni a izquierda ni a derecha. Tú y yo somos responsables de brillar en este mundo de oscuridad. Pensemos en eso, hermanos, y pongámonos en práctica en nuestra vida. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque solamente a través de ella tú nos enseñas tantas verdades que a veces olvidamos. Sabemos que nuestra responsabilidad es ir a compartir de tu palabra. Ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos, Señor, a pensar en lo que tú nos has pedido y en lo que nos has puesto en este mundo, a brillar. Que esta luz que está en nosotros, que es la luz de Cristo, pueda alumbrar a mucha gente para que conozca de ti. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.